Hoy es domingo. Muy buenos días, amigos. Hoy es domingo y voy a conversar con Ronald Rodríguez en unos instantes para pulsar un poco la opinión de Ronald acerca de distintos aspectos del quehacer de los seres humanos. Seguramente, dependiendo de su columna hoy, hablaremos de cine, tal vez de algunos libros nuevos, pero hablaremos también de la política. Y sin duda, antes de que Ronald se incorpore, yo quisiera, después de unas cuantas semanas ya, de varias semanas de haber ocurrido, de haber sucedido la extracción de Nicolás Maduro de Caracas, es un poco para tratar de llegar a alguna conclusión al respecto. Porque debieron haber ocurrido en Venezuela algunas manifestaciones serias, más allá de la folclórica de José Brito y otros más señores verdaderamente calamitosos, pero más allá de eso y de los Carlos Raúl Hernández y de los Ochoa Antich, no se ha sentido la presión de la ida de Maduro. Pareciera ser que Maduro estaba prácticamente liquidado, pero el haber llegado tan rápido a acuerdos con los Estados Unidos, unos Estados Unidos denostados, acusados de todas las cosas malas de la tierra, de repente llegan a un acuerdo que permite tutelar no solamente la actividad económica venezolana, sino también la actividad política. Son los Estados Unidos los que deciden que sea Delcy Rodríguez, que si consideramos a Maduro ilegítimo, ella también era ilegítima. Pero obvio que había que buscar a alguien que del chavismo que jugara un rol. Ahora, ¿cómo es que Delcy Rodríguez, que es una mujer que había dicho que ella estaba en el gobierno para buscar venganza que es eterna, venganza que no le va a devolver a su padre, pero su venganza, ella lo dijo un día, yo estoy aquí para vengarme, y no sé cómo podía vengarse de mí si yo no tuve nada que ver con, ni los venezolanos tuvieron nada que ver con el asesinato de su padre, como tampoco los venezolanos tuvieron que ver con la actividad que hacía su papá. Pero bueno, ella estudió en Venezuela y Jorge Rodríguez no era un tipo de fortuna. Pero Delcy Rodríguez estudió en el exterior, estudió en Francia, estudió en Londres. ¿Cómo se pagó los estudios de Delcy Rodríguez? Que no tenía con qué. El Estado venezolano seguramente le dio a Delcy Rodríguez para que estudiara, y afortunadamente la joven estudió y aprovechó sus estudios. Muy bien, igual que su hermano. Pero era un régimen de libertades. Nadie cuestionó, nadie supo quién era Delcy Rodríguez hasta que no llegó al gobierno de Chávez. De su hermano sabíamos porque su hermano era dirigente estudiantil en la central y fue presidente de la Federación de Centro, creo también. Pero llega Delcy y los grupos adentro, que son fuertes, se ponen de acuerdo, desde el inefable Cabello hasta Padrino. Y nosotros suponemos que Maduro era el agente cubano en Venezuela, y que obviamente Maduro no era tan tonto como nosotros creíamos que era. Maduro era un factor importantísimo y tenía algún control. Incluso los cubanos, según cuentan, no estaban de acuerdo con que se hicieran las elecciones del año 24 al 28 de julio. No estaban de acuerdo. Yo supongo que ellos, por su labor de inteligencia, sabían que el pueblo venezolano, a pesar de que estaba callado y de que permanece callado, iba de alguna manera a votar contra Maduro. Ellos sobreestimaron su fuerza. Se comenta también que quien empuja las elecciones es Rodríguez, Jorge Rodríguez. Es un acuerdo previo que habían hecho con Biden y con los asesores de Biden, que después siguieron empaidando a Venezuela. Pero bueno, lo cierto es que Maduro, perdiendo la elección, algunos sectores en el partido y en el gobierno decían que había que entregar, que era fácil, que había que entregar, que ellos tenían una fuerza, que se podían recuperar y que había que blanquear el régimen porque estaba muy mal estado, porque en Venezuela el gobierno venezolano era un cóctel demasiado explosivo, era ineficiencia y corrupción. Bueno, por cierto que con esa corrupción y con todas las cosas,
y no se sabe todavía dónde está el señor Tarek El Aissami. No se sabe dónde está. Deberíamos saberlo. Y deberíamos ver cómo se hace para recuperar los 21.000 millones de dólares o más que se llevó este caballerito. Sí supimos que sacaron a Alex Saab, pero Alex Saab aparecía como ficha de Maduro, pero era ficha del régimen. En fin, las cosas están tan complicadas que uno a veces no logra comprender cómo Delcy Rodríguez se sostiene. Se sostiene seguramente por el apoyo de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo hacen los Estados Unidos para que Delcy Rodríguez cambie? Bueno, en principio el diario ABC y El Mundo de España comenzaron a señalar que Delcy Rodríguez tenía negociados fuertes con grupos corruptos del gobierno español y de empresarios corruptos de España. Pues ya no es solamente el diario ABC, sino que es La Vanguardia y El País los que señalan que efectivamente Rodríguez hizo negocios de corruptela con los españoles. Ahora bien, ¿será que los Estados Unidos saben dónde tiene el dinero de Delcy y lo tienen agarrado y por eso ella cambia? ¿Será que los Estados Unidos saben algunas cosas que nosotros no sabemos acerca de la familia Rodríguez y algunos del régimen? Porque sabemos que Maduro es un hombre de Cuba y los cubanos están un poco apaciguados. El hombre cubano está afuera, igual que Padrino. La respuesta rusa fue una respuesta tímida, o no hubo respuesta. Y se sabe que el hombre de Rusia en Venezuela es Padrino López. Diosdado Cabello, lo que es un matón de barrio, un tipo peligrosísimo, obviamente, un hombre sin compasión, un hombre perverso. Ese tal vez esté allí porque tiene en su nómina lo peorcito de la sociedad venezolana. Represores, delincuentes, militares, delincuentes como él. Y quiero quedar claro que no todos los militares venezolanos. Son un sector muy determinado, son los que sostienen al régimen. Pues bien, mi pregunta viene al caso porque resulta que ocurren estas paradojas también. El grupo Hamas y el grupo Hezbollah denuncian con fuerza la sustracción de Maduro de Venezuela, con una violación a la soberanía. Estoy hablando de Hamas y le estoy hablando del grupo Hezbollah. Al igual que algunos países europeos, entre ellos España, que hablan de la violación de la soberanía. Pero termino para darle paso a Ronald, que en el mundo se está planteando hoy una lucha entre la democracia y el autoritarismo. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay medias tintas, como no las hay en Venezuela. En Venezuela el gobierno montó todas las cosas y tenía una oposición a su medida. Probablemente también pretendan tener una oposición, tal vez no a la medida, pero una oposición distinta a la que encarna María Corina Machado. Habría que ver. Yo, por supuesto, apuesto a que el país mejore económicamente, porque así mejoran los venezolanos también su vida. Eso, el que quiera que el país fracase y se vaya a la porra, pues ese no es venezolano. Como no es venezolano el gobierno actual. Esos tipos no son venezolanos. Al menos Maduro, Cabello y compañía no son venezolanos, son ladrones. Y los ladrones pueden operar en cualquier parte. Por cierto, que algunos presidentes pareciera que en su lenguaje y en su acción parecieran tener menos ética que el señor Corleone, muy conocido por ustedes. No es Padrino López, es el que llamaban también el Padrino. Que a veces ha tenido problemas con la aparición. Ahora no está Ronald Rodríguez, pero es cierto está el doctor Castañeda y también está Irina Price también está con nosotros, a quien voy a saludar. Ronald Rodríguez, cuéntame. Un saludo, Francisco. Saludo también a todos los que están conectados a esta comunicación dominical a través del Instagram. Bueno, muy tranquilo, muy contento en este mes de enero, un mes de enero donde comienza una transición política atípica para Venezuela, una transición que habrá de terminar en un proceso electoral que no se perfila en el inmediato plazo, porque hay muchas cosas que hacer antes de llegar a ese final de la transición que no puede ser otro que con la realización de un nuevo proceso
electoral. Lo que sí es cierto es que se están produciendo cambios, quizás un poco lentos, porque también hay que dejar que la escogida, la señora Delcy Rodríguez, se asiente y se arraigue dentro de los sectores del chavismo, del chavomadurismo, para que no la tomen a ella, pues, para que no la tomen a ella, y por eso es que ella está haciendo todos los días un tirito al gobierno y otro tirito a la revolución. Y de verdad que hay cambios, no como uno quisiera, que uno quisiera ya, que uno quisiera que todo se solventara ya, como ocurre en otros países, donde un gobierno cae hoy y mañana ya hay nombrado una junta de transición, una junta de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije al principio, esto es inédito, poco a poco se van dando los cambios, y habrá de terminar dentro de un proceso, de un periodo quizás no tan corto como quisiéramos, pero sí quizás a finales de año, comienzo del año que viene, con un nuevo proceso electoral. Yo una vez te confieso que visto lo que ha pasado, y entiendo que pudiera estarse dando un proceso de transición, pero hasta que no haya dos cosas importantes: la libertad de todos los presos políticos, lo han venido haciendo a cuentagotas, y algunas personas muy cercanas a nosotros aún están presos. Y luego viene la otra cuestión, la libertad de expresión. En Venezuela sigue habiendo detención. Estamos de acuerdo en muy buena parte con lo que dice. Hay que asentar el gobierno, pero también hay que dar otras muestras de que se quiere hacer un cambio, porque con el chavismo estamos acostumbrados a que dicen una cosa y hacen otra. Yo no sé si a Trump le harían hacer lo mismo, pero tampoco sé qué Trump sabe de Delcy Rodríguez, que la obliga a actuar de esa manera, porque esa señora no era así como es ahora, tan dócil. Yo recuerdo que un tipo era muy imperialista, pero una vez lo hicieron preso. Por cierto, lo hizo preso un señor que fue prefecto de Maracaibo, muy amigo mío, por cierto, después. Y yo no sé si estará vivo Orlando Ali Calderón, pero resulta que al tipo lo hicieron preso en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería. Y cuando el hombre regresa de la prisión, 15 o 20 días después, el hombre había cambiado mucho. Y alguien me dijo, él cambió mucho, no solamente por los pescozones que le metieron, que sí se los metieron, sino porque el hombre le descubrieron que tenía unas cosas raras con unas ventas de tesis y de cosas en la Facultad de Ingeniería, y parece que ahí se llevaba las cajas de papel, lo descubrieron. Total que el hombre quedó callado, chico, y extrañamente dejó de ser antiimperialista. Yo no quiero creer. Sí, era un antiimperialista que veía en cualquier agente, a cualquier tipo entre ellos y yo, como agente de la CIA. El hombre me acusaba con mucha regularidad de ser agente de la CIA. Porque no compartíamos sus cosas, era un violento, pero después cambió. Delcy más o menos igual. ¿Qué crees tú que sabe Trump que no sepamos nosotros? No, nosotros sí lo sabemos, lo que es que no tenemos las pruebas en la mano, pero Trump sí tiene las pruebas en la mano, tiene todos los expedientes, tiene todas las declaraciones que han hecho cercanos al régimen de ayer, hoy y siempre, que han declarado en los tribunales y han dicho todo lo que tienen que decir, como se dice popularmente, han cantado. Es decir, Trump no está engañado. Trump sabe quién era la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Trump sabe todos los manejos económicos de Delcy Rodríguez como vicepresidenta económica, los manejos de PDVSA, pero también es muy importante lo que sabe Trump de todo lo que hizo y no hizo y dejó de hacer el señor Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy. El hermano de Delcy, que es el cerebro gris de toda esta gran operación. Que por cierto, que comenzaste hablando del interés que le han puesto algunos diarios españoles, en particular el ABC y en particular El Mundo, al caso Venezuela. Acuérdate que ellos tienen un interés muy particular y especial en el caso Venezuela, porque ellos le están siguiendo la pista a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español,
que se ha convertido prácticamente en el embajador del régimen chavo madurista, el embajador del grupo de Puebla, en el embajador del narcotráfico propio de las dictaduras latinoamericanas, junto con otro personaje nefasto que ya los españoles habían execrado, mejor dicho, execraron de la vida judicial, pero no pudieron anularlo totalmente como abogado que es al fin y al cabo, pero ha conseguido mucho espacio y mucha cancha en estos 8 años del régimen de Pedro Sánchez Pérez Castejón, como lo es el juez Baltasar Garzón. El juez Baltasar Garzón, que es uno de los que está atrás, por cierto, es uno de los que está atrás dentro del juicio que se le va a seguir desde el bufete que está defendiendo a Nicolás Maduro en los Estados Unidos, del cual ya excluyeron a un juez, ya excluyeron a un procurador, un abogado, que era precisamente la ficha más ficha, por decirlo de alguna manera, de Baltasar Garzón. El abogado de la señora Kirchner, por cierto. Mira, ya que trae la cosa otra vez allá, yo pensé que lo íbamos a dejar para hablar de las buenas de Maracaibo. Hablame de Maracaibo, aunque, pero la gente pensaba, y todavía piensa, que Maduro era un tonto. La gente, yo creo que se equivocó mucho con Nicolás Maduro, porque el hecho de que en Venezuela no hubo ningún cambio, sacaron a Maduro, solo a Maduro, y las cosas comenzaron a cambiar. Maduro entonces tenía mucha libertad para imponer su criterio. Ahora Maduro, me dicen unos señores de Maracaibo, muy amigos de Nicolásito, que ellos sabían el resultado electoral muy temprano, y que se manejó la posibilidad real de entregar, y que en las primeras de cambio Maduro estaba de acuerdo que había que entregar, pero que no había que entregar, que debe haber un periodo de tiempo suficiente como para arreglar las cosas que había que arreglar, porque no las habían arreglado. En fin, que Maduro, siendo el hombre de Cuba, creo que la rémora en Venezuela de que las cosas no funcionaran como la lógica de la política era que Maduro recibía órdenes del gobierno cubano directamente. Ahora, fíjate que la posición discreta de los cubanos con respecto al caso venezolano, y tiene la discreta posición de los rusos, que el hombre fuerte de Rusia en Venezuela, que es Padrino, también quedó bastante afectado por la situación de entender qué fue lo que realmente ocurrió. Ahora, mi pregunta viene por lo siguiente: ¿qué va a pasar ahora si, por ejemplo, el proceso de transición se tarda un poquito más de lo normal, la estabilización también, y luego ese proceso electoral pudiera ser un poco más allá de un par de años, tal vez 3 años? ¿Podría el venezolano mantener la misma posición que tiene hoy con respecto a esa posibilidad? Mira, te lo decía al comienzo, el proceso de transición no es inmediato, la culminación no es inmediato, es a largo plazo. Y el proceso de transición con Delcy al frente supone el desmontaje del aparato de control que tiene sobre los distintos factores de poder en la sociedad venezolana el chavo madurismo. Pero cuando vamos a un nuevo proceso electoral, vamos en igualdad, se supone que vamos en igualdad de condiciones, y se le da la oportunidad, y ahí es donde está la habilidad y la destreza de Delcy Rodríguez de poder remontar esa cuesta imposible que pareciera tener en este momento. El proceso de transición es para desmontar el aparato autoritario de poder, pero el proceso de transición no está diseñado ni puede estar diseñado para acabar con el chavomadurismo de un solo plumazo. La oposición venezolana, los venezolanos tienen que prepararse para ganarle una elección al chavomadurismo, claro, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con un nuevo registro electoral permanente, revisado, puede ser que con la incorporación
de los venezolanos que están en el exterior que puedan votar, que por una sinceración sanitaria, por decirlo de alguna manera, del Plan República, es decir, que todos los que participen en ese proceso electoral puedan estar en igualdad de condiciones. No es hacer unas elecciones para que pierda el chavismo porque pierda. Porque tiene que perder porque queremos que pierda. La transición de Gómez a lo que fue ese periodo democrático duró del 36 cuando murió al 45 cuando al 40 cuando se eligió, como se elegía en aquel entonces, al general Medina Angarita como presidente de la República, que se elegía en una elección de segundo grado. ¿Y quién lo elige? ¿Y quién lo elige? En aquel entonces un Congreso todavía designado por Juan Vicente Gómez, que escogieron al menos militar de los militares y al más demócrata en el momento de los demócratas, que fue el general Isaías Medina Angarita. Sí, pero antes de Medina Angarita vino López Contreras. Hasta López Contreras, que fue el que te llevó, que fue el que te llevó a ese proceso electoral, claro, donde él participó y perdió. Donde él participó y perdió. Lo que te quiero decir es que tuvo López Contreras un periodo de transición más o menos largo. Cuando cae Pérez Jiménez, la transición duró un año. De 58 hasta casi 2 años. Un año, porque Pérez Jiménez cae y al siguiente año hay nuevas elecciones, pero hubo un año donde hubo una junta de gobierno. Sí, pero pues hubo una junta de gobierno. Estoy diciendo que un periodo de transición tal vez más corto. En el caso venezolano no sabemos cuánto tiempo va a necesitarse. Lo que yo decía, por cierto, déjame abrirte un espacio. Y la victoria de Rómulo Betancourt, caído un año después de la caída de Pérez Jiménez, fue un proceso electoral democrático abierto, pero prácticamente era una transición, porque acuérdate que se había firmado el pacto de punto fijo, donde todos los actores políticos de aquel entonces, ADECO, PEI, el Partido Comunista, URD, fundamentalmente el sector empresarial, Fede Cámara, habían hecho el pacto de punto fijo para reconocer y respetar el resultado, fuera cual fuera, y que había el compromiso de cogobernabilidad, prácticamente lo que se llamó el gobierno de ancha base, creo, con Rómulo Betancourt hasta el año 63. O sea, prácticamente una transición acordada entre todos de no pisarse la manguera y dejar terminar el periodo con tranquilidad. Sí, ahí acuérdate sí, pero estamos de acuerdo, Ronald, pero lo que pasa es lo siguiente, que esto que me está relatando es la relación que hubo entre los partidos que crean que son partidos previos a la democracia, y en el caso venezolano, donde la transición incluye a la gente que está gobernando. Claro. En el caso mucho más parecido al caso de Gómez, de la caída de Gómez, que al caso del 23 de enero, diciendo que esa transición pudiera durar un poco más. Y yo soy de lo que cree que sin que signifique que hay que llamar a elecciones de inmediato, no, yo soy de los que cree, tal vez esté equivocado, que es probable que el cambio en Venezuela desde el punto de vista económico no solamente favorezca al país, sino que termine de alguna manera favoreciendo al chavismo. Porque cambian y dicen, mira, el problema era Maduro, nosotros somos otros tipos, tenemos una oportunidad, y hay una gente todavía que confía en ellos y otros que pudieran confiar. Lo que planteo es lo siguiente, que para mí es más importante, hacer el tránsito hacia la democracia, que la cuestión económica puede ser en paralelo. Lo que no puede ser es que tú sacrifiques la necesidad de la democracia por resultados exitosos en la economía. Yo no veo de esa manera. Lo dijo hace 2 o 3 semanas Ricardo Hauman, que la ecuación estaba invertida, que no era primero lo económico y la democracia después, sino que era al revés, que era la democracia primero, es decir, todo el aparato jurídico para poderle dar soporte a todos los cambios económicos. Ricardo Hauman lo dijo hace 3 semanas. Ahora mismo acaban de aprobar en primera
discusión, un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, yo no le he podido trabajar, que entiendo que lo que está es buscando favorecer la inversión extranjera. Yo no estoy muy seguro porque yo no he visto a las petroleras americanas deseosas, de locas por entrar en... Incluso el presidente de la ExxonMobil dijo que Venezuela es un país donde no se podía invertir. ¿Por qué? Porque ExxonMobil, el presidente de la ExxonMobil dijo exactamente lo mismo que dijo Ricardo Jaume. Momentico, presidente, ¿cómo vamos a nosotros a invertir? ¿Cómo vamos a invertir en un país donde no hay claridad jurídica, donde no hay seguridad, donde no hay partidos de oposición, donde no hay derechos, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay democracia? Dicho en una sola palabra, que con un decreto podemos perder toda nuestra inversión y todos nuestros activos, como ya nos pasó en el pasado reciente. Ahora bien, no hay democracia en China, no hay democracia en India, no hay democracia en Turquía. Capitalismo de Estado se llama eso. Bueno, pero entonces hay capitalismo de Estado en regímenes autoritarios. Bueno, sí, pero no hay democracia. Yo no estoy hablando de régimen económico, estoy hablando de la democracia. No hay democracia. Hay personas que tutelan procesos que no creen en la democracia y que en definitiva pudieran acercarse mucho más a estos sectores que pudieran tener éxito en la parte económica, pero aquí la democracia no les sirve para nada. Como por ejemplo tú han consultado a alguien para que los recursos, hacia dónde van los recursos, todos van para hacia el pueblo, pero al pueblo no le toca nada. Los recursos que se consigan van para el pueblo, pero al pueblo no le toca nada. Y no lo ves. Entonces, vamos con una nueva ley de hidrocarburos y seguramente con otras leyes serán aprobadas muy rápidamente porque el gobierno tiene una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, pero estuve viendo hay una voz disidente, pero inmediatamente fueron satanizadas por ser quienes eran. Por ejemplo, Pablo Pérez en el Parlamento, el diputado Pablo Pérez en el Parlamento expresó en nombre del grupo, de ese minúsculo grupo de oposición, cualquier disidencia que pudiera haber, expresó un desmarcaje de ese proyecto de ley que fue sacado de una gaveta, no se sabe de si una gaveta venezolana o una gaveta norteamericana, y se llevó al Parlamento y se aprobó en 2 días. Pero entonces, como lo dice Pablo Pérez, satanizado por cierta oposición en Venezuela, entonces no importa las críticas, al contrario, lo que hicieron fue caerle a piña a Pablo Pérez, como le caen a piña a Capriles, como le caen a piña a otros más de esa otra oposición que pretenden anular, que quieren extinguir, pero que está ahí. Bueno, es parte porque esta conversación sobre este tema va a ser que, bueno, porque vamos a ir viendo que espero de que las cosas en Venezuela mejoren sustancialmente. De verdad que quiero que la situación mejore. Y obviamente, lo que quiero es que haya una democracia que permita que el gobierno gane las elecciones y que el que no gana pueda tener oposición dentro del Pacto Democrático buscando en la primera oportunidad. Bueno, dicho esto, cuéntame de Maracaibo. Bueno, Maracaibo comenzó el año, por supuesto, impactado por todas las noticias políticas, por la extracción de Maduro y de Cilia Flores. Por cierto, se habla poco de Cilia Flores. Se dice pobre Maduro, tiene depresión Maduro, pero de Cilia Flores se habla poco y Cilia Flores también está presa. Cilia Flores no está acompañando a Nicolás Maduro como una devota y fiel esposa. Cilia Flores es otra encausada dentro de este proceso jurídico que se le sigue a Nicolás y a Cilia Flores, entre otros, en los Estados Unidos. Pero se habla poco de ella. Ella, como siempre, se nos ha vendido que es el brazo fuerte dentro de esa pareja. Pero bueno, ya nos enteraremos de Cilia Flores. Maracaibo está impactado por la noticia, está muy contenta y muy alegre porque cualquier cambio político
que ocurre en el país nos afecta por igual y nos alegra. Maracaibo comenzó el año con un proceso de, ¿cómo se llama? De mejoramiento del sistema eléctrico. Estamos sufriendo en estos momentos más fluctuaciones eléctricas y más cortes del servicio que nunca, pero dice el gobernador del estado con mucha fe y con mucho optimismo que en los próximos 44, después corrigido 43 días, el tema eléctrico va a ser resuelto porque le están haciendo un cambio de guaya en el cableado y el mantenimiento al cable submarino que conecta a la costa oriental con la costa norte del estado Zulia. O sea que es una muy buena noticia porque cualquier mejoría del sistema eléctrico nos alegra a todos nosotros. Y yo quiero en este punto recalcar que una de las primeras cosas que dijo Delcy Rodríguez apenas asumió interinamente la presidencia de la República, y creo que también lo dijo la administración Trump, algunos de sus voceros, es que una de las prioridades que hay en Venezuela dentro de todo este proceso de cambio es la mejora, la potenciación del sistema eléctrico nacional, lo que me parece lógico, porque si quieres aumentar la producción petrolera y estimular todo el sector económico, tienes que tener un buen servicio eléctrico, cosa que no tenemos. Inclusive se quitó la prohibición que había de comprar insumos norteamericanos, lo que impedía que se pudiera reparar de buena manera y de buena medida muchas de las turbinas que están en Guri, que son de tecnología norteamericana. Entonces, ese es otro proceso que aparentemente está marchando paralelamente, pero del cual se habla poco, solamente acá en el Zulia, porque estamos sufriendo, insisto, la inclemencia de las fluctuaciones y los cortes eléctricos. Por ejemplo, en el sector donde yo vivía, donde yo vivo, que no se presentaban tanto, ahora sí se están presentando con relativa frecuencia, pero el gobernador nos dice paciencia, que en 40, que vamos a mejor, y lo que hay que esperar son 44 días. Estamos muy expectantes. Empiezan a verse unos tibios movimientos de los partidos políticos, por ejemplo, un Nuevo Tiempo haciendo propuestas en materia de la ley de hidrocarburos. El pasado 23 de enero hubo una manifestación tímida, pero manifestación al fin, allá en el sector de Santa Lucía. ¿Te acuerdas? Donde hacían los mítines el pequeño crudo Juan Pablo Guanipa, allá en la glorieta de Santa Lucía, por el 23 de enero, por la celebración del 23 de enero y por la libertad de los presos políticos que deben ser todos, que debe ser plena, no puede ser con limitantes. Es decir, el estado Zulia se está empezando a mover. Tú sabes que aquí, con Maduro y sin Maduro, el estado Zulia, como el resto de Venezuela, en enero se despierta después del 15 de enero. Y el 15 de enero fue prácticamente hace una semana. Ok, muy bien. Pero mire, ¿cómo se preparan para el carnaval? Porque se despiertan para ir al carnaval, por supuesto, ¿no? Ah, bueno, por supuesto, y hay gente que está preparando el viaje para Los Cayos, para Y las, Dícora, para el no, pero Tupí. no, es otra cosa. Yo digo las carrozas, por ejemplo. ¿Cómo va eso de las carrozas? No, Están trabajando. todavía no ha habido manifestación, no ha habido movimiento. Lo que sí me llama la atención es que la alcaldía de Maracaibo está haciendo ofertas de descuento del 40, del 50, del 60%, operaciones múltiples de horarios extendidos y todo para el cobro de los impuestos municipales, y que el pasado 24 de enero se cumplía o se suele celebrar no digamos la fundación, sino la apertura de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, y creo que nada más que se acordó del evento Manuel Rosales en sus cuentas en sus redes sociales, y la que fuera presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia, Ixora Gómez, porque de resto no vi otro tipo de manifestación eh, eh, de alegría, de júbilo, de celebración en torno a un aniversario más de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, lo que de pronto dice mucho de lo que significa la institución para el gobierno regional y para los propios trabajadores y los que la tienen al frente, ¿no?
Mira, en Washington, por cierto, estuvo uno de los candidatos a la gobernación del Zulia en el próximo proceso electoral. Muy abrazado con María Corina Machado, al doctor Gustavo Ruiz, que dicen Cónchale, que la profundidad, ya me buscaste la lengua para que yo diga cosas que yo me quería ahorrar. Pero aquí se publicó una declaración de una profundidad política insuperable en la cuenta de Rafael Galicia. Tú sabes que Rafael Galicia es un hombre muy activo y está en todas partes. Quizá no estaba en Washington, pero alguien se encargó de que Gustavo Ruiz y María Corina si estuvieran en el programa de Rafael Galicia, pero la declaración tiene una profundidad que yo creo que todavía hay analistas de discurso político, de filosofía política y de análisis del discurso, como por ejemplo Vender Arena, que yo creo que les va a tomar una semana más llegar a una conclusión. Qué buen mozo estás, Gustavo. Ese fue el titular de la declaración de María Corina en torno al encuentro de Gustavo Ruiz. No obstante, como yo decía ayer, con Gustavo Ruiz, buen mozo o no buen mozo, bueno, malo, regular, es el hombre de María Corina en el estado Zulia y es con el que hay que hablar cuando regrese al estado Zulia, que debe venir en cualquier momento. Bueno, cuando las cosas estén más claras en el país, debe venir. Él estaba residenciado últimamente entre Miami y Panamá. Es el hombre de María Corina acá en el Zulia y con el que hay que conversar y hablar antes, durante y para lo que viene. Pero me llamó poderosamente la atención ese comentario de María Corina. Qué buen mozo está, Gustavo. pero ¿por qué te llama la atención? ¿Qué es lo que seguramente ella lo vio buen mozo? Si eso en Bueno, todo caso, es que a lo mejor yo creo que otro mensaje diferente, más acorde con el momento político, que más allá de sus apreciaciones personales y particulares, pues. bueno, pero una señora que viene a hablar con el presidente de los Estados Unidos, que es como una suerte de presidente del mundo, y además de eso, que tiene una costilla fracturada, y eso debe doler todavía, porque yo me di un golpe en un dedo meñique de la mano izquierda, tengo días con dolores, casi 3 meses llevo con dolores, pero bien, Por cierto, este, leíste el artículo de Arenas ayer. no lo he leído todavía, porque es que últimamente no estoy leyendo nada, porque estoy tratando de coordinar bien las cosas que voy a decir, porque es que la situación está demasiado compleja y hay mucha incertidumbre. Quiero ver cosas a partir de este prisma y no he podido, pero yo sí lo leo toda la semana, los viernes que me envía el artículo y yo lo leo. También no leí tu columna tampoco esta semana, No, Rafael. me tomé el mes de enero, no he escrito nada, no he escrito nada porque no he querido entrar en esa competencia de analistas y analistas que interpretan en cuestión de segundos todos los gestos, todas las palabras, todas las situaciones, ya saben lo que no sabe Europa y lo que no sabe Asia y lo que no sabe Oceanía, los analistas venezolanos lo saben al detalle, es decir, qué está pensando Trump, cuáles son las intenciones de Trump y por qué hizo Trump y por qué Trump hace lo que hace, pero en cuestión de segundos. Bueno, Entonces yo me he querido abstraer de eso para tratar de tener una opinión más calmada, más ponderada, y porque como yo no soy buen intérprete de Donald Trump, o sea, entonces he decidido no escribir cosas como esa, porque por ejemplo, yo no entiendo, o sea, cómo interpretar que yo le llevo la medalla, mi medalla del premio Nobel de la Paz a Donald Trump, y Donald lo que hace es que me invita a un almuerzo, me invita a un almuerzo sin cámara, que me parece a mí que era un almuerzo como el típico que vemos en todas las películas de norteamericanas, porque tú sabes que en los Estados Unidos se desayuna como un rey, se desayuna como un príncipe, perdón, se almuerza como un mendigo y se cena como un rey. Entonces en las películas tú ves que el almuerzo es un sándwich, una ensalada y una sopa con un jugo. Entonces yo creo que por ahí, por eso es que no han querido mostrar lo del almuerzo. Y después de tanto afán el mío por llevarle la medalla del Premio Nobel de la Paz, lo único que me da cambio es, primero que ya me reconoce, ya no soy la señora esa,
Segundo, que tuve oportunidad de decirle que no sea tan desconsiderado, porque fue un desconsiderado cuando dijo que yo no tenía el respeto, que yo no tenía el respeto del pueblo venezolano, además de que es mentira, una inexactitud, es una desconsideración de su parte, pero él a cambio de todo eso me dio su número celular. Entonces yo ahora cada vez que puedo llamar al presidente de los Estados Unidos directamente y puedo conversar con ella a cambio de mi medalla del Premio Nobel de la Paz. Como yo no soy capaz de interpretar esas cosas, preferí tomarme el mes de enero para calmar y para reposarme, pero el próximo domingo, que es 1 de febrero, ahí sí trataré de escribir algo, sobre todo del premio Oscar y del saque que se va a entregar en 2 semanas y del Grammy, o sea, ese tipo de cosas. ¿No? Y de algunos libros que hay que comentar, porque la gente quiere que comenten sobre los libros y sobre la actividad comercial de Maracaibo. De todas maneras, Ronald, tiempo vamos a tener suficiente como para hablar, pero aquí está. A lo que quiero decir es lo siguiente, y esto de seguramente el Nuevo Tiempo tendrá su candidato, es lo más seguro. Ahorita no sé, debe ser Rosario. María Corina tendrá su candidato, que debe ser Gustavo Ruiz, según lo que cuenta Darwin Chávez. Que está lejos, pero que sabe mucho de Maracaibo. Y debe ser candidato del Estatuto, pero hay un candidato que me dice que es campaña, de su prestigio, su cuestión bien ganada, que es Pedro Luis, Pedro Luis es el hermano. José Luis. No. José Luis Alcalá se quedó sin base política de apoyo desde que renunció renunció a la secretaría, que es prácticamente romper palitos con Rosales, o sea que un nuevo tiempo donde lo quieren mucho, pero no sería candidato de un nuevo tiempo. No, es que yo no estoy diciendo que sea candidato de Nuevo Tiempo, digo que el candidato de Nuevo Tiempo es Rosales, porque si Rosales y será por los siglos de los siglos. A menos que No, bueno, pero José Luis Alcalá al tiempo no tiene base política de apoyo porque la del Club Náutico no le alcanza como base político-social. Bueno, yo creo que él está en campaña. Yo creo que lo van a lanzar. ¿Pero quién? Bueno, hasta ahora no sé quién, pero no me han dicho quién, pero me dicen que sí se va a lanzar y que tiene mucho chance de ganar la gobernación del Estado. Dime tú una cosa. ¿Y tú crees que Juan Pablo Guanipa va a perder ese boche? Juan Pablo Guanipa va a ser toda la vida el gobernador electo. Y está bien. Bueno, pero alguna vez intentará seguramente cambiar ese rango, pues. Guanipa va para el gobierno nacional. Guanipa va para el ¿Tú gobierno crees que nacional. Guanipa prefiere ser ministro o vicepresidente a cambio de la gobernación del Zulia? No. Te voy a decir que Guanipa va a ser ministro de Relaciones Interiores y de Paz. Ese es el candidato que va para la cuestión. Eso, anótalo ahí, Guanipa, que a lo mejor otro Guanipa se va a candidato acá, pero él va para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, por lo pronto vamos a unirnos en oración para que este gobierno perverso, inclusive el de Delcy, le dé la libertad plena a Juan Pablo Guanipa de una buena vez, como al resto. Y a mí, Eduardo Labrador. Como al resto de los que están privados de libertad. Mire, Eduardo Labrador sigue preso, ¿no? Pues por eso. Claro, no hay que pedir también por Eduardo Labrador. Eduardo Labrador o Juan Pablo. Ok, Ronald, dejemos esto por ahora porque el tiempo se nos acaba y tenemos que seguir conversando. Vamos a dejarlo por hoy. El próximo domingo nos volvemos a ver y seguimos tratando estos temas porque estos temas van a dar mucho de qué hablar durante la semana, sobre todo porque hoy que vi La Vanguardia y léete el artículo de Carlin y léete la entrevista en ABC que le hace a Landeta. Yo lo voy a leer ahora más tarde, pero yo lo voy a leer, pero es que me enganché con Charlatán y Kiko, no recuerdo, Kiko Moro, creo que se llama el otro, me enganché, entonces amanecí con eso, pegado con los charlatanes. Ok, perfecto, charlatanes somos todos. Revisa el correo, que a lo mejor también tienes a tu charlatán de turno. Ya voy a buscarlo. Chao, pues. Chao.